qué precioso que el Señor pueda decir, todos los días tengo complacencia o me complazco en este Hijo, porque hace las cosas que yo os mando a que hagas. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Lo que vivimos, ya lo pasado fue. El Señor dice, en Él somos hechos nueva criatura. Las cosas viejas pasadas ya pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué sigue diciendo el Señor en el pasaje? ¿Que qué va a hacer el Señor ahora? Dale, no te escucho. He aquí yo hago cosas nuevas y pronto saldrá de luz. No le conoceréis. Otra vez abriré caminos en el gloria a Dios. El Señor nos decía en estos días, lo que vivimos ya fue, pasó. Ahora lo que vamos a vivir son cosas que ni siquiera nosotros conocemos. Dice, no las conoceréis. ¿Por qué no las vamos a conocer? Porque el Señor las hace todas las cosas nuevas. Ya nos llevó el Señor del otro lado. Ya estoy del otro lado. Estoy en otro año. Las cosas que viví el año pasado, como decía la hermana, tuvimos dificultades, tuvimos problemas, tuvimos esto, necesidades, tuvimos un montón de cosas que nos llevó a ¿dónde? A vivir lo que se está predicando ahora, lo que muchos predicadores dicen. Estuvimos en el desierto. En el desierto había sequedad. Tenía sequía en mis bolsillos. ¡Qué bueno! No entraba mucho, pero gastábamos más. Teníamos sequía de afecto. Teníamos sequía de cariño. Teníamos sequías de trabajo. Teníamos sequías de amor. Estábamos en el desierto y nos faltaba de todo. Pero dice el Señor, en ese mismo desierto abriré nuevos caminos. En el mismo lugar donde tú estás, va a abrir nuevos caminos para que vos empieces a caminar por ellos, pero no sin antes el Señor haberte mostrado lo que ha hecho en tu interior. Entonces el Señor, para llegar a este lugar, había un obstáculo. Estaba el río. Y cuando el Señor me mostraba, dice, y tú empiezas a caminar, y mientras vas más adentro del río, te vas hundiendo más, te vas hundiendo más. Y muchas veces nosotros nos volvemos porque sentimos el miedo o el peligro de ahondar en las cosas de Dios. Pero es el lugar donde Dios quiere llevarte. A donde vos no hagas pie, donde el agua te tape, porque es la forma y la manera en que vas a confiar plenamente en el Señor. Que cuando hay sequía, Dios provee lluvia. Que cuando hay hambre, Dios provee comida. Que cuando hay necesidad de vestimenta, Dios te va a proveer. Cuando te falte lo que te falte, Dios va a estar ahí siempre para proveerte. El problema del hombre es que el hombre no alcanzó a comprender que es hijo del Dios Altísimo. Que vive porque va a la iglesia, soy hijo de Dios. Pero vivir el ser hijo de Dios es diferente. Porque Él nos ha llamado a ser distintos. Él nos ha llamado a mostrarnos al mundo. Por eso dice la palabra, Él tiene en sus manos, sujeto al mundo, a la vanidad del mundo, para que como hijo de Dios yo me manifieste y muestre a los hombres que soy diferente, que soy distinto. Porque si yo vivo como hijo del Dios Altísimo, donde no declaro que tengo necesidad, pero tampoco voy a declarar grandes prosperidades, grandes cosas materiales, grandes bienes, si antes no fui obediente al Señor. Porque hay muchas cosas antes de lo que yo quiero recibir. Es necesario, como decía la hermana, que Dios te muestre tu corazón. Y Él te muestre aún los pequeños detalles que tenés que cambiar para que puedas recibir. Si no podemos recibir algo sin haber estado preparados por el Señor. Y el 31 allí me mostraba el Señor. Hay muchas cosas que el hombre tiene que dejar para yo no estar más en Egipto, sino empezar a vivir un nuevo año en este nuevo camino que el Señor te va a marcar. En esos lugares donde no había esperanza de nada, Dios va a empezar a mostrarte esperanza. Amén. En esos lugares donde vos no veías una gota de agua, Dios va a hacer fluir ríos. Amén. Ríos nuevos de agua que saltan para la vida eterna y que están saliendo de dónde? De la misma fuente que es Cristo Jesús.
un agua que es santa para vida eterna, que el Señor te llama y te dice, ven a beber de esta agua que yo te daré y nunca más vas a tener sed. Amén. Si sigues viviendo el agua que ofrece el mundo, cuando los glaciares se terminen de derretir no hay más agua. Cuando el agua sea contaminada ya no hay agua. Pero si bebes del agua que yo te voy a dar, nunca jamás volverás a tener sed. Porque el agua fuente de la vida, o el agua de vida es el Señor. Por eso dice la palabra al final del texto, y Él, ¿qué va a hacer? ¿Va a qué? Va a abrir ríos, nuevos ríos, donde tú puedas ingresar y Dios pueda lavar y limpiar tus vestiduras. Porque el pueblo caminó 40 años en el desierto, donde se empolvó, se entierró, donde estuvo viviendo en el suelo, tirado allí en un colchoncito o en una alfombra. Pero ahora es tiempo, dice el Señor, es tiempo de que empieces a vivir como mi gran invitado y te empieces a sentar en la mesa y a comer de los manjares que yo tengo para ti. Amén. Deja de comer migajas, dice el Señor. No comas migajas. Porque yo te he llamado a comer sentado en la mesa como un invitado privilegiado. No fue para cualquiera, sino fue para ti, para mí. Aunque todos fueron invitados, todos les envió el Señor la invitación. Pero pocos somos los que aceptamos y vinimos sin ponerle excusa al Señor. Sin tener que hacer otras cosas antes de estar en el Señor. Y tuvimos dificultades este año pasado, muchas. Tuvimos pruebas, muchas. Tuvimos luchas, qué bueno. Pero con todo ello permanecimos y llegamos a un nuevo año estando en la casa del Señor. Este es el primer domingo. Y si estamos aquí es porque Dios tiene un gran propósito contigo. Amén. Amén. No es porque tú has escogido venir el primer día a la casa del Señor, sino porque Dios te ha traído. Amén. Hay algo que el Señor quiere que tú hagas para este nuevo año. Renueva el espíritu de tu mente. Renuévalo. ¿Cuántas veces pensamos muchas cosas? ¿Cuántas veces padecemos? ¿Cuántas veces sufrimos? ¿Cuánto estás sufriendo? ¿Cuánto estás padeciendo? ¿Cuántos días te levantas y piensas hasta cuándo, Señor? Y en alguno de esos días pensaste, ¿cómo se siente Él la que está a tu lado? En algunos de esos días pensaste que Dios te puso a alguien para que se sostenga y tú no estás atendiéndolo porque estás todavía del otro lado del río. Ayer escuchaba algo y decía, no hay mujer que vaya a decir, este varón se fue de mi lado por culpa mía, sino siempre tiene la culpa el otro, igual el varón, no solo la mujer, igual el varón. Pero mientras el que estaba a mi lado y que era el que Dios puso para que me sostenga, para que yo me afirme, para que yo ore con Él, para que viva con Él las cosas de Dios, para que salga adelante, para que proyecte, para que la planes, mientras esa persona estaba a mi lado, yo estaba ocupado con otra cosa, llorando y sufriendo por lo que no tenía. Pero no le di gracias nunca a Dios por lo que tengo. Esto es vivir del otro lado. Tengo esto, gloria a Dios por lo que tengo. Tengo esto, gracias Señor. Quiero más, multiplica esto. No lo que yo tenía, porque lo que tenía estaba del otro lado y eso me hacía mal. Por algo no lo tengo ahora. No lo tengo por algo. Porque era necesario que Dios lo saque. Pero pastor, son mis hijos. Es necesario que nos tenga un tiempo. Porque ellos también tienen que aprender a conocer el amor. Ellos tienen que aprender a valorar quiénes somos. Y cada uno de nosotros tiene que aprender a pasar su proceso con el Señor para poder aprender a amar. Si no amamos a los que vemos, ¿cómo pensamos amar al Señor? ¿Cuántas veces el Señor nos dice, están en mi casa y dicen mis hijos, pero su corazón no está conmigo? Al final de los tiempos, ¿sabe qué dice el Señor? Apartado de mí, hacedores de maldad. No los conozco. No sé quiénes son. Estuve en tu casa, Señor. Sí, como muchos estuvieron. Pero estuvieron ¿por qué? Por algo especial, no por mí. Por algo que usted en su corazón quería, no por lo que yo tenía para darle. Muchas veces queremos que Dios nos dé cosas, pero Dios tiene preparado algo especial para mí. Algo tan especial.
Dios te habla a ti, le va a hablar a cada uno de ustedes, porque por cada uno el Señor me mandó. El 31 me mandó a hermano. Por eso yo le digo a los niños ahora, hace el año pasado, venga, siéntese ahí. Se enojan, no me interesa, pero Dios me mandó a que lo sienten. ¿Sabe por qué? Prefiero que se enojen conmigo y que yo no les prive la libertad o la entrada al cielo. Yo no quiero que se pierdan. Al contrario, quiero que sean salvos. Para ellos tienen que estar en la casa del Señor. Es el único lugar donde Dios baja con palabra de vida. Y vas a poder leer muchas palabras en tu casa. Y vas a poder orar muy hermoso y muchas horas. Pero no vas a recibir lo mismo que en la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque este es el lugar donde Dios se derrama. Este es el lugar donde Dios te da palabra. Donde Dios te hace entender cómo son las cosas. Donde Dios te va a abrir los ojos para que tú puedas ver más allá de lo que tú quieres con la condición del hombre o en el pensamiento del hombre o de la carne, y empiezas a ver las cosas del Espíritu. Empieza a agradecer a Dios por lo que tienes. Poco, gracias Señor. ¿Tienes más? Esfuérzate tú. Ora más. Levántate. ¿Cuántos están orando con sus esposos, con sus esposas? El otro día le decía al hermano el Señor, tú todavía estás viviendo con la bendición de soltero. ¿Cuánto tiempo oras con tu compañera? No oro. ¿Y por qué no oras? No hay excusa. Yo quiero grandes cosas, tengo que hacer grandes cosas. Todo lo que yo siembro es lo que voy a cosechar. Si no siembras en el reino, ¿cómo quieres cosechar del reino? Por eso el Señor dice, va a abrir nuevos caminos. Estos caminos que el Señor te está abriendo es para que tú y yo tomemos decisiones de empezar a transitarlos. ¿Tienes sed? Empieza a caminar en el camino donde hay agua. ¿Tienes hambre? Hay otro camino donde está la provisión. ¿Te falta trabajo? Tenés un camino de trabajo. Tenés todos los caminos y están las puertas abiertas por ser solamente hijo de Dios. Falta que tú tomes decisión de levantarte y dejar de estar en el desierto y de quejarte por lo que no tienes, por lo que quieres y por lo que anhelas, y empieza a caminar con el Señor. No te preocupes por las cosas terrenales. Mañana pasado viene el Señor y las cosas terrenales van a quedar acá. Así tengas el ropero lleno de ropa, se va a quedar acá. Porque las vestiduras que Dios te da no son de telas hechas por mano de hombre, sino que es una tela de santidad, que ni siquiera la conocemos, como dice la palabra, ni han subido el corazón del hombre, pero que están preparadas para ti y para mí. Pero como están preparadas y están colgadas así, mira como están las batas de las chicas. Y el Señor te va a ir llamando, te va a ir vistiendo y te va a ir diciendo, pasa, hijo mío. Empieza a caminar por este costado de la mesa, a donde la silla que está al costado de la mesa diga tu nombre, siéntate, porque adelante de ella tendrás la corona de la vida. Amén. Por eso Dios nos ha llamado. Las cosas viejas ya han pasado. Deja de llorar y de lamentarte por lo que viviste. Empieza a tomar valor por lo que Dios está viviendo. Y me decía, esta mañana el Señor dice, ¿te acuerdas cuando ibas a la escuela? Tantos años, Señor. Era flaco, era tantos años. Y me moderaba, decía, ¿te acuerdas cuando la maestra llegaba y decía, saquen una hoja, vamos a conjugar el verbo en tiempo pretérito pasado, en imperfecto futuro? Tantas y cosas para conjugar verbos. Viene, Señor. Deja de conjugar tu vida como si fuera el verbo. Deja que sea yo el que te dé el mayor de los verbos, que es el amor. Amén. Y cuando yo lo derrame sobre ti, no habrá nada para conjugar, sino todo para vivir. Amén. Ni pasado ni futuro. Vive el presente. Porque el presente es el que va a transformar tu futuro y el de toda tu familia. Amén. Tu pasado te trae dolor. No lo vivas más. Déjalo ya, suéltalo. Pero ¿y cómo hago? Es muy simple. ¿Sabes qué trae? Dejar y soltar cosas no es olvidar. ¿Sabías? ¿Sabías que no es olvidar? Al otro día le decía a alguien muy especial, me dice, hace muchos años que le predico a mi familia, pero no quieren cambiar.
¿Y por qué no deja de predicarle? ¿Cómo me va a decir eso usted, el pastor? ¿Sabes qué pasa? Que mientras tú hables, no puede hablar el Señor. Deja de hablar tú y que empiece a hablar el Señor por ti. Ayer también, a la señora de jóvenes, le decía a un joven. Hablaba con un joven. Y el joven decía, porque yo antes, y el Señor decía, no, porque yo antes, no, porque yo antes, no, porque yo antes, es pasado. Deja el pasado. Lo que tú hacías antes, eso no me sirve a mí en la iglesia hoy. Me sirve lo que tú estás viviendo. Lo que vos vivías es un testimonio que Dios lo tiene resguardado en tu interior para cuando alguien que no conoce a Dios se lo pueda manifestar. Pero nada más. ¿Para qué recordar todo de vuelta? ¿Será bueno tu pasado? No, para nada. Entonces vive el presente. Que si el presente está buenísimo. ¿O no? Sí. Suelta el pasado ya. Que se vaya. ¿Ah? Cuando Cristo viene, dice, la tristeza se va, pero viene el gozo. Viene el gozo. ¿Por qué sigo en tristeza? Porque sigo aferrado a cosas que ya viví y que me hacen daño. Empieza a vivir las cosas que Dios te está dando. De hoy para adelante. De hoy para adelante. Si no vives el presente, no vas a transformar tu futuro. Por eso el Señor nos dice que va a haber nuevos caminos. Y en esos ríos que va a armar donde había soledad, van a correr ríos de agua viva. ¿Sabe qué es el río? El río es la presencia del Espíritu de Dios en tu interior, lavando, limpiando toda suciedad, toda mugre, toda impureza que por tantos años vivía para empezar a derramar cosas nuevas. No puede darte cosas nuevas el Señor cuando hay cosas viejas en tu corazón. Cuando hay cosas del pasado, como decía mi hermana, hay heridas, hay dolores, hay sanidades que faltan hacer. Deja que el Señor lo haga para que estés totalmente libre y Dios pueda derramarse. Cuando Dios se derrame, vas a vivir un evangelio de verdad. Como nos decía el Señor en Zacarías. Y ustedes ahora son mi remanente escogido, a los cuales los hombres le llamarán la iglesia de verdad, porque no hablan pavadas ni lanzadas, sino no van a mostrar el reino de Dios y su justicia. Porque el Señor nos ha revelado. Tenemos el privilegio de que el Señor nos revele los secretos del reino de Dios. Como decíamos, en la primera clase que vimos allí de doctrina, yo no vengo a traer cosas propias, dijo el Señor, sino lo que mi Padre me dio, les comparto. ¿Qué vamos a compartir si vivimos con nuestro corazón lleno de odio, de tristeza, de sabias, de cosas? ¿O queremos nosotros hacer? Y vamos y hablamos, cambia, mira hijito, cambia, porque si no te vas a ir al infierno. Pues estas cosas y estas amenazas ya no sirven. Hay que actuar. Señor, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, pongo a mi hijo, lo quiero transformado, Señor. Quiero un siervo de Dios que hable tu palabra, que viva tu palabra, que declare tu palabra, que comparta tu palabra, que todos los que estén a su alrededor sean transformados por el gran poder de Dios que está sobre él. Porque la unción de Dios, aun si muriere, está sobre sus huesos. Y todo. Si voy a ir el miércoles, el primer día, para darle gloria al Señor, no tuvo. El sábado sus hijos no estuvieron. Hoy domingo tampoco están. ¿Cómo quieres que Dios obre en tu vida si no tienes una decisión certera ese día? Dios va a obrar cuando te empieces a decidir a que sea Él y no tú, y provoque el cambio tu interior. Y empieces a valorar lo que tienes, ¿no? Para que Dios lo multiplique, para que en el futuro puedas vivir esa abundancia. No la abundancia de dinero. ¿Sabes qué necesita tu hogar? Que haya abundancia de amor, que haya abundancia de paz, que haya abundancia de gozo, que la templanza se manifieste en todos los habitantes de tu hogar, que la benignidad sea sobre cada uno de ellos y sea el uno para con el otro. Que la bondad sea sobre cada uno de los integrantes de tu familia, para que el que necesite, el resto venga y dé sin esperar nada a cambio. Amén.
Para que la paciencia, cuando aquel que está en dificultades y problemas esté pasándola, tú puedas sostenerle. Porque para eso nos ha llamado el Señor. Aquel que está firme en la fe, o fuerte en la fe, o aunque tenga fe sobreabundante. Afirme al que está débil. Afírmelo. No lo critique, no lo excluya. No sea quejoso, sino que vaya afirmando uno a los otros. Y todas estas cosas han de venir y es necesario. Y le decía a un varón otro día, mi casa es un caos, qué bueno. ¿Cómo que qué bueno? Porque para que empiece a haber un orden, tiene que haber un desorden. El desorden, ¿sabe quién lo produce? Nosotros mismos. Y Dios viene a producir el orden. Pero yo tengo que estar dispuesto a dejar todas las cosas de lado. Hoy hablaba con mi cuñada, ayer estuve toda la tarde hablando con ella. Venía el 31 a pasarla con nosotros, peleó con su expareja en el centro, hasta con los policías quería perder, la llevaron presa. El 31 pasó presa. El primero, a la noche, como a las 3 de la mañana, vaya, ya está libre. Y la dejaron sola, sin plata, sin documentos, sin teléfono, sin nada. La largaron en la calle. Caminó desde la unidad de la UCA hasta el 20 de junio, sola. Por el riesgo de lo que le podrá haber pasado. Y yo les decía, el primero, el 2, cuando vas a tomar decisión, mira, cuñada, yo te amo, oro y clamo por ti. Pero tienes la iglesia cruzando la calle de tu casa. Empieza a tomar decisiones. Porque el enemigo ha venido a entrarte, como vimos anoche con los jóvenes, en la palabra que trajo la hermana donde está Alma allá. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré peligro alguno. Porque tú, Señor, estás conmigo. Y cuando vimos que es el valle, dice la hermana, es una depresión del suelo. Pero cuando lo llevas a tu interior, es la depresión en la que el enemigo te quiere poner, para que con todos los problemas, como valles grandísimos, te afirmen, te aprieten y termines haciendo ¿qué? Como decía mi cuñada, hice con mi asiento y no podía ahorcarme. No pude tomar la decisión de apretarlo más fuerte. No es porque no tomas decisión, es porque Dios tiene un propósito contigo. Pero está en ti, tienes que buscarlo. No me moleste ir a buscarte y traerte, pero si tu corazón no está dispuesto para recibir, es en vano que te vaya y te busque y te traiga. Porque eres tú la que tiene que salir de ese valle de sombra de muerte. Porque a ti te ha dado libre albedrío el Señor. Si lo que viviste no te agradó, empieza a vivir de otra manera. Empieza a vivir distintamente. Empieza a vivir con lo que Dios te está mostrando. No te quejes por lo que no tienes o por lo que te falta. Empieza a darle gloria a Dios por lo que tienes. Empieza a mostrarle al Señor cuánto amor hay en el Señor. Y cuánto amor el Señor te da. Cuántas son las cosas que el Señor quiere hacer. ¿Qué es lo que el Señor tiene preparado para ti? Grandes cosas que aún todavía, ni siquiera cuando las tengamos de frente, las vamos a conocer, que han venido de parte del Señor. Pero si tú dejas que Dios te moldee, empieza a prepararte el Señor, para que cuando recibas eso que Dios te va a mostrar, ¿sabes quién es el que la va a conocer? Tan solamente vos, porque a vos Dios ya te la reveló, te las enseñó cómo usarla. Este año es año de cosas nuevas. Es un año de nuevos caminos. Es un año de bendición. Es un año al cual yo tengo que levantarme en fe. Y cuando empiece a levantarme en fe, Dios va a empezar a obrar en mi vida, en mi matrimonio, en mi pareja, con mi novio, con mi novia, con mi vecino, con mi amigo, con todos los que están a mi alrededor. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros somos lo que debemos afectar. Nuestro hogar, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país. No esperemos que otro haga, porque otro no va a hacer. ¿Sabe por qué no va a ser? Porque no les ha sido revelado, ni les ha amanecido en el amor de Cristo. Para eso estamos nosotros, para llevar la luz y la sal, que dice el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, debemos ser. Somos nosotros los encargados de alumbrar a los hombres con la luz de Cristo.
Pero si la luz que hay en ti es un foquito de 7 watts, no alumbra mucho. Tienes que llegar a ser un foco de 100. ¡Fua! Que te encandile. Que el Espíritu de Dios ¡fua! Fluya de tal forma que donde tú estés, ni siquiera abres tú la boca, que solamente el Espíritu de Dios se manifieste. Porque no somos nosotros, ¿sabías? Y muchas veces hay que decirle a alguien, todos los días estoy predicando, pero a veces de vez en cuando abro mi boca. ¿Y cómo predicas si no abre su boca? El testimonio y la presencia de Dios en ti, la llenura del Espíritu Santo, esa unción que habla la palabra que tiene que estar en ti, es la que se va a manifestar y va a hablar. Y lo único que tú tienes que hacer, como le decía la hermana allá, este es el domingo que tu madre tiene que recibir a Cristo. Nada más. No le quieras explicar el Evangelio, ni las cosas lindas, ni las cosas bellas, ni hagas una oración de 50 minutos. Señor Jesús, te abro mi corazón, te recibo en él como mi Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Chao. Y después el Señor viene sobre ella y hace y completa la obra que empezamos nosotros siendo el nexo y el medio para que abra su corazón. Cuando el Señor empieza a actuar, empieza a transformar. Cuando nosotros queremos que Dios actúe de la manera que nosotros pensamos que debe actuar, es cuando Dios está quieto. Por eso el corito dice, cuando oro a veces Dios dice sí, cuando oro a veces Dios dice espera, a veces dice no, y es a causa de su amor, pero siempre, siempre, siempre Dios contesta tu oración. Siempre está contestando. El problema es que soy yo que es lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero grandes cosas terrenales? Entonces no es mi lugar la iglesia de Cristo, no está. Y discúlpame que te lo diga así. Pero si quiero cosas terrenales y anhelo cosas terrenales, no es mi lugar. La iglesia es para los que anhelan el amor de Dios, la salvación de Cristo, que nos regala el Señor. Anhelar las cosas terrenales te dejan en la tierra. Anhelar las cosas espirituales te van a llevar al cielo. Que cuando tú empieces a anhelar las cosas espirituales y te lleven al cielo, después por añadidura Dios te va a poner las terrenales para que tú puedas disfrutar también de ellas y gozar de ellas y puedas vivir y tener el sustento también. Pero ¿sabes qué? Mucho mejor es poder aprender a confiar en la provisión de Dios en todo momento. Cuando tú aprendes a confiar en la provisión de Dios en todo momento, es cuando Dios se manifiesta. Muchas veces ha pasado a algunos hermanos que dicen, Señor, yo quiero que tú me des esto, esta cosita, Señor, este poquito. Y Dios tenía pensado darle una camionada de lo mismo. Pero como su corazón pensó en poco, recibió poco. Cuando tú recibes poco, ¿qué puedes sembrar? ¿Y cuánto es la cosecha? Si sembré 3 papas, ¿cuántas papas voy a cosechar? Si siembro 100 papas, voy a tener abundancia. Y voy a ser suplido yo y los que están a mi alrededor que tengan necesidad. Y dice la palabra que llegará el tiempo que ya no pediremos prestado, sino que ahora seremos los prestadores. Amén. Vive el amén ese. Vive los amén. Dios te ha llamado para grandes cosas. Amén. Amén. No para estar padeciendo ni sufriendo. Pero antes de darte aquellas grandezas que el Señor tiene preparadas en la palabra, tiene que moldear tu carácter, tiene que moldear tu temperamento, tiene que hacerte dócil y tiene que llevarte, ¿sabe dónde? A lo más profundo de lo más profundo, como el siervo de Dios. Dice, había una cárcel que estaba cavada en la montaña y había muchas celdas, pero a este varón lo tiraron en la última. ¿Sabes que iba a parar a lo último? Toda la orina y la materia fecal de todos los presos iba por una canaleta y caía en la celda de Pablo. Y convivía con toda la mugre y la basura. Y no te voy a dar el nombre porque no te llamas.
pero con toda esa porquería convivía allí. De ahí el Señor fue que vino y lo sacó con gloria, que ni siquiera los guardias que lo tenían al lado, los que estaban en la puerta de su celda, los que estaban en la puerta de la cárcel, ni siquiera pudieron verlo salir. Salió caminando. Dime si la gloria de Dios no se manifestó allí. Amén. Si se manifestó allí con Pablo, ¿sabes qué? Hoy se puede manifestar contigo. Amén. Amén. Porque el mismo Dios de Pablo es nuestro mismo Dios. No hay otro Dios, es uno solo. Que tuvo que actuar en 3 tiempos distintos y diferentes, pero es un solo Dios. Y ese solo Señor es el que te está llamando, mi hermano, en este nuevo año, a que tú puedas poner las manos en el arado y empieces a trabajar para el Señor y trabajar con el Señor, no que Dios trabaje para ti. Dame. ¿Y cuándo tú le vas a dar? ¿Cuándo tú vas a darle al Señor? Es hora de ofrecerte. Señor, aquí estoy. No sé mucho, no conozco mucho. Algo. Algunas veces te canto, otras veces no. Muchas veces lloro, otras veces río. Algunas veces me cometo errores, otras veces trato de hacer las cosas en pocas cosas. Me pongo en tus manos, Padre, para que tú hagas conmigo lo que tú quieras hacer. Para que tú me moldees a tu imagen y semejanza. Y para que me llenes de tu amor. Cuando tú me llenes, Señor, yo voy a aprender a amar. Cuando aprendo a amar, el amor, ¿sabe qué hace el amor? Y se suple toda necesidad. El amor no es jactancioso. El amor no es vanidoso. El amor no se en sí misma. El amor es para compartir. Es para dar, es para repartir, es para tener los brazos abiertos y esperar al que está pasando necesidad y abrazarlo. Y yo les contaba, hace un tiempo les decía, fui un día a predicar una casa en Palmar y la gente que nos recibió sacó fiado unos zapallitos que parecían una pelota de fútbol. Los sacó fiado. Arroz tenían, pero tenían los bichitos esos que se les salen al arroz. Le sacaron esos bichitos y cocinaron ese arroz. Y a ese zapallito relleno, ¿sabes lo que había de salsa? Tomate picado con el tenedor, tirado arriba de ese arroz que estaba dentro del zapallito. Ni sal tenía la familia para ponerle sal. Pero llegamos ahí con el siervo y me hizo comer en vez de 2, 3 zapallitos. Y porque esa persona hizo como la viuda que el profeta Elías le dijo, prepara para mí primero. Ellos prepararon para recibirnos a nosotros. No quedó para que ellos comieran al tiempo, nos enteraron. Los únicos 4 zapallitos eran para nosotros, 2 para el pastor y 2 para mí. Incluso yo tuve el privilegio de recibir los zapallitos sin ser ni siervo ni nada, tan solo por estar acompañando la obra del siervo. Y el hombre y la mujer de la casa no comieron tampoco ese día, nos dieron a nosotros. Pero ese fue el último día que su casa tuvo escasez. Jamás nunca volvió a faltar en su hogar. Hasta el día de hoy, que los cruzamos en la calle y siempre se acuerdan de los zapallitos, que él dice, jamás me volvió a faltar. De hecho, hoy salgo a vender en mi motito con un carrito, pero tengo el auto parado en mi casa. No voy a vender en el auto para que no se me rompa, y ese es para pasear con la familia y para ir a la iglesia. Y Dios le sigue proveyendo. Nunca más se cortó la bendición. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios te va a ayudar a los lugares de mayor escasez, porque por ti van a ser las bendiciones para esa familia. Pero primero tienes que aprender a vivir tú en escasez. Primero tienes que aprender todo a vivir. ¿Y sabes qué? Este año pasado ya vivimos la escasez. Por eso es la palabra para este año.
los caminos nuevos y los ríos nuevos, a donde hay soledad y a donde hay sequía. Este año pasado vivimos la escasez. Nos faltó amor, nos faltó compromiso, nos faltó carácter, nos faltó paz, templanza, gozo, benignidad, fe, amor. Nos faltaron muchísimas cosas. Estuvimos escaseados de todo, porque estábamos en el desierto. Y en el desierto no hay nada. Aquellos que viven en el desierto están acostumbrados de tanto en tanto cavar como 1,5 metros para abajo y sacar una raíz, y la raspan, apretan lo que rasparon y toman 2 gotitas, 3 de agua. Con eso tiran hasta encontrar otra planta igual, que es muy escasa. Este año pasado vivimos la escasez. ¿Sabe qué? El Señor este año va a dar la abundancia. Este año tu hogar va a abundar de amor. Este año tu hogar va a tener la paz y el gozo que necesitaba. Este año donde, viste, muchas veces dijimos, ¿hasta cuándo, Señor, voy a aguantar esto? ¿Hasta cuándo no va a cambiar esta situación? ¿Hasta cuándo van a vivir esto? Hasta ahora. Amén. Incluso hoy es el tiempo del cambio de todas las cosas. el tercer año ya se sentía. Claro, porque ya veníamos clamando por él. Hasta ahora. Dice, ¿cuándo es el tiempo? El tiempo es ahora. Y la hora ha llegado. De que empieces a vivir la abundancia que Dios tiene para tu vida. Amén. Ya es el tiempo. Basta de sufrir y de padecer. Basta de quejarme, basta de llorar. El Señor quiere que tú te goces. Amén. Desde el momento que tú puedes abrir los ojos, ya tienes un regalo precioso de parte del Señor. Y hay cosas que Dios está haciendo. Esta mañana veníamos con el hermano, tempranito andábamos a las 7, por Villa Los Llanos, por allá. Como a 40 kilómetros de acá. A las 7, 7 y todo. Y cuando veníamos por acá, le digo, mira Ezequiel, mira cómo entre medio de las nubes pasaban los rayos del sol. Y caían, ¿viste? Y parecía como si fuera una linterna que alumbraba de aquí y pasaba la tierra. Dios sabe qué. Así el Señor va a ser esta noche en su casa, en de nosotros. Amén. Directo del cielo, sobre cada uno de ustedes como hijo de Dios Altísimo. El alumbrar del Señor especial para cada uno. Amén. Para que el Señor te va a ir mostrando ahora los nuevos caminos a los que tú vas a empezar a transitar. Y vas a tener que empezar a tomar grandes decisiones. Lo que viví el año pasado, ya fue. Si de lo del año pasado quiere venir a este año, no lo tengo que dejar. Porque no traigas las cosas del pasado al presente, sino que vive el presente para cambiar el futuro, para tener un futuro próspero, un futuro de amor, lleno de bendiciones. ¿Por qué crees que Dios te trajo? ¿Por qué crees que estás aquí en la casa del Señor? Porque ha sido una casualidad. Algunos dicen causalidad. Me trajo el play. La bicicleta le trajo acá. ¿Anda en auto nuevo? ¿Anda en auto cero? ¿Eh? ¿Por qué crees vos que el Señor te trajo? Porque Dios tiene un propósito contigo. Que hasta hoy no lo veíamos, pero a partir de ahora lo vamos a empezar a ver. ¿Saben por qué? Porque el Señor te va a abrir los ojos y te va a abrir los oídos. Para que, como dice la palabra, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu le está hablando. ¿A quién? A mí. A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Yo. Dios me está hablando a mí. Entonces mis oídos van a ser destapados para yo no escuchar más las cosas del mundo y empezar a escuchar las cosas que Dios quiere que yo haga. Y Dios va a empezar a tratar contigo. Y como decía la hermana, y va a haber nuevos sueños, nuevas visiones, nuevos milagros, Amén. mayores y mejores que el año pasado. Amén. Amén. Yo recibí uno. Y muchos de estos jóvenes van a empezar a servir al Señor. Y van a trabajar para el Señor. Porque ellos son los pilares que Dios ha puesto en la iglesia. Anoche éramos más jóvenes que el miércoles martes. Qué bueno, no sé nada.
Y tremendo lo que el Señor nos dio con la palabra. Lo que el Señor hizo otra vez. Fue un hermoso también momento que pasamos por parte. Y claro, porque la presencia de Dios está. Cuando la presencia de Dios está, es distinta. Cuando el hombre que quiere hacer, Dios no se puede manifestar. Por eso, hermano, empieza por vivir lo que Dios quiere que viva. No somos nosotros los que cambiamos y transformamos la situación de nadie. Es el Espíritu de Dios el que hace el trabajo. Entonces yo me quedo quieto, recibo la instrucción y obedezco al Señor. Y el Señor hace el trabajo. Gracias, Señor, por lo que me diste. Me alcanza para sostenerlo con una mano, pero te doy gracias, Señor. Porque la otra mano no la perdí, no me la cortaron, la tengo. Y cuando tú me bendigas, la voy a tener dispuesta para agarrar con las dos manos. Amén. Pero primero tengo que ser agradecido por lo que tengo. Para después empezar a vivir lo que Dios me va a dar. Y cuando empieces a vivir lo que Dios te da, vas a tener que estar dispuesto también a compartir. Lo que de gracia Dios te da, vas a tener que darlo de gracia. Porque si no das, vas a cortar el fluir de Dios en tu vida. Sentimos especial. ¿Y qué quieres? ¿Y qué más pies? El fuego de Dios está. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Muy bien.